estábamos hablando, Julio, yo me he leído tu libro, me resulta extraordinariamente interesante, como todos los libros que tú haces, pero siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que es, al libro es como un condimento extraordinario al que le falta la pimienta, ¿no? Le has echado, le falta esa sabrosura. ¿Y qué es lo que le da esa sabrosura? Los nombres y los apellidos de la gente que tú omites, ¿entiendes? Y que yo creo que había que ponerlos, ¿no? Bueno, porque llega uno, está leyendo y te dice, bueno, ¿y quién era? ¿Quién era? ¿Y quién era? Bueno, digo que se dice el pecado y no el pecador, ¿no? En otros libros sí he puesto los nombres, por ejemplo, el de los almacenes y del ultramarino. Ya, pero, bueno, sí, pero claro, el de la Crónica Negra no lo pusiste. No, también evitando, ponía los nombres de pila, ¿no? Evitando un poquito los familiares, ¿no? Que hay algunos familiares que se molestan mucho con esto y te demandan o te ponen vestido de limpio, ¿no? Aunque a mí eso a ti no te... A mí me da radicalmente igual. A ti te resbala, pero a mí... La piel más dura que un lagarto. A mí que me llame la atención o algo de eso me molesta, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces yo evito de tener conflictos de ese tipo, ¿no? Tú fíjate, he puesto los alias, que muchas veces el alias era mucho más identificativo que el nombre y apellido, que dice fulanita de tal y tal, pues no sé quién es, digo la parapa, y todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pero para evitar un poco, pero yo sé que a ti te gusta... Bueno, porque creo que hay que contarlo todo. Sí, primero, claro, esto es una labor de investigación que tú haces, que me imagino que será a pico y pala en el archivo. Sacando documentos, y los nombres están en los documentos oficiales, es decir, que no es que a ti te lo cuente un amigo en la barra de un bar. Bueno, hay cosas que me cuentan también, pero vamos, son anécdotas y son cosas las cosas que te cuenta un amigo, eso sí creo que tiene hay uno que tener tener un freno, una precaución, porque puede ser verdad, por mucha confianza que tú tengas, a tu amigo igual no lo ha vivido, se lo han contado y tal, pero un documento oficial. Y podías hasta reproducirlo, llega el caso. Sí. ¿Me entiendes? No, ¿me entiendes? Pues dices, pues, bueno, apéndice, bla, todas esas cosas. Relación de prostitutas de Cádiz, como hablamos antes, de 1950 y tanto. Un archivo sin velar nombre, nada. Bueno, pues vaya usted al archivo provincial y diga que lo quemen. Hombre, yo iba a poner las iniciales, porque la mayoría, digo, casi el 90%, pero eso ocurre en todas las ciudades, o por lo menos ocurría, no sé ahora, ocurría en todas las ciudades, que todas las meretrices, prostitutas, no eran de la localidad, venían de fuera. Las de Cádiz, que las había también, no trabajaban aquí, trabajaban fuera. Se iban a Jerez, se iban a Sevilla, se iban a Málaga, algunas se iban a San Fernando, más cerca, y las de aquí pues eran de la provincia de Badajoz, algunas de Castilla, del resto de Andalucía, ¿no? Con lo cual, bueno, pero siempre estaba el problema de que cualquier persona, alguna de ellas todavía muy mayores, pero que viven, o algún familiar que podía verse agraviado porque su madre o su abuela apareciera en letra de imprenta, y claro, mira, tú fíjate lo que son las cosas. Yo hasta la mitad de las casas ya no existen. O sea, edificios, no las casas no existen hace ya muchos años. Los edificios físicos, ya la mitad de ellos no existen. ¿Por qué? Porque normalmente las casas de fulana eran casas de un piso, en calles apartadas. Con lo cual esas casitas de un piso, el piso bajo y el primer piso, han desaparecido por la fiebre constructiva, ¿no? De que el solar vale mucho dinero y hay que edificar mucho más pisos, ¿no? Entonces todo eso han desaparecido, ¿no? La mitad de ellos, cuando he ido a hacerle fotografía a la fachada, ya no existe, es un edificio nuevo, a lo mejor 2 casitas de esas se convierten en un edificio solamente, y digo, bueno, imagínate ahora que hay personas que viven que compraron la casa, ¿no? Y que viven en la casa ahora. Yo me acuerdo haciendo fotografía de una de ellas, que había una señora asomada así en el visillo, en el cierro, y yo estaba haciendo la foto y me miraba y digo, ¿por qué me hará la foto? Igual ni lo sabe, ¿no? Bueno, sí, depende de...
pero que yo he evitado por todos los medios de que alguna persona se pueda molestar, aunque no vayan, como dicen, es que te van a demandar, lo van a demandar, hay que tener primero demandar, hay que tener la razón, después que te la den, ¿no? Sí. O sea, demostrarle y después que te la den, ¿no? Pero vamos, yo lo que intento es evitar seguramente mi tiempo de salud pública con la prevención, pues seguramente me gusta más prevenir que curar, ¿no? De alguna manera corre paralelo tu libro a una de las grandes novelas de Cádiz, que es La Legionaria o Mil noches de Hortensia Romero, que primero fue un cuento, ¿no? Es decir, que narra en una época que años 50, sí, más o menos pudiera ser, ¿no? Narra la vida del mundo de las casas del lenocinio, sí, de Cádiz, de Cádiz, la narra Fernando, y algunas anécdotas que él cuenta basadas en hechos reales, ¿no? Bueno, hay uno muy parecido también de esa época, de Barcelona, que era mis conversaciones con Loli, que era una fulana de Barcelona, y también cuenta esas anécdotas, esas cosas, todas esas cosas, bueno, me he leído yo esos tipos de libros también para ir sacando, porque aquello en todos lados era igual, más o menos era igual, quitando algunas cositas, uno con balcones a la calle en la Alameda y otro con balcones a la calle en la calle de Conde de Asalto de Barcelona, lo mismo se hacía en un sitio o en otro, ¿no? Y lo de Legionaria y lo de Fernando, pues sí, que creo que tuvo problemas porque parece que él sacó de la vida de una prostituta de aquí de Cádiz, muy conocida, y parece que tuvo problemas con eso, porque decía que se había basado en su vida pero no decía ningún tipo de nombre. Tú sabes, yo sé que hubo algún rifirrafe a cuenta de un industrial de hostelería de Cádiz, cuyos hijos viven todos y heredaron y ampliaron el negocio, y contaba Fernando que se tomó no sé qué cosa, lo que hoy es una Viagra, pero entonces no sé qué cosa se tomaba. Hubo una chirigota que cantó aquello de un conocido industrial. Eso, por exceso de pastillas. Pues algo así, yo sé por haberlo hablado con Fernando, ¿no? Que claro, porque como tú dices, la gente es muy susceptible. Yo comprendo, o sea, todos queremos a nuestros familiares, tuviera que ver, pero claro, aquel que no sepa quiénes son es para matarlos, ¿no? Es decir, Julio, es decir, que tú nadie quita que tú hayas querido a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, y los conociste a todos. Ahora, uno no es ciego, sordo y mudo a su familia, ¿no? Por eso yo siempre le veo a este libro y al otro. Sí. Un día vas a tener que hacer como hacían las chirigotas antiguas. Por debajo decía, aquí está el libreto que ha pasado la censura, y ahora las letras está aquí, darla por decir, a los amigos cogéis y nos dices, mira, este es el libro, pero aquí aparte te voy a dar para que desentrañes. Pero que muchas veces el personaje, lo que le gusta a la gente es eso, el hecho que ocurrió, ¿no? Pero el nombre, que se llamara María, o se llamara Enriqueta, o se llamara no sé qué, o lo dijeran la cigarrito, o los bacaitos, o la coja de esta, o la zamba del cuco, como había otra. Lo que sí es verdad es que muchos que leen el libro la identifican rápidamente. Porque a mí me lo han dicho mucho. Dicen, en casa de la Nati estaba bla. Por ejemplo, en casa de la Nati tenía unos ceniceros, que viene uno de ellos ahí, que está en el Liva puesto, y que yo he encontrado otro por internet, y todos tenían un eslogan, una frase. El del Liva dice, no todos los caídos serán vencidos. Y en el que yo he encontrado por internet dice, vaca vieja hace buen caldo, ¿no? O buena sopa, ¿no? Todo era referido al tema, ¿no? Y ponían su Casa nombre. de la Nati, en la calle de La Plata, exactamente, para que lo entiendan nuestros telespectadores. En el 1 y el 3. Y pues, todavía queda, Julio, un resto de aquello, que es la puertecita
del casino gaditano. Ya, también nombro yo, no digo, yo no hablo de Bueno, lo digo yo, eso lo digo yo. Vale, yo no digo porque lo he dicho muchas veces. Ya, yo sé, esa puertecita, pues, por ahí entraban muchos personajes importantes y muchos de ellos estaban llamados a reprimir ese tráfico ilícito, como se decía en Hombre, el claro. tráfico ilícito. Eran los responsables políticos y de autoridad para reprimir eso, o para perseguir la prostitución, digamos, que hasta el año 56 estuvo legalizada. A mí me sorprendió. Es una de las cosas más sorprendentes que yo no sabía, Julio. A mí me ha sorprendido. De las cosas que más me ha sorprendido de tu libro, porque muchas cosas son más o menos conocidas, sí. Tú sabes, yo soy a lo mejor más joven y no sé, pero bueno, lo he escuchado, no sé cuánto y tal, pero que estuviera permitida hasta el 56, bueno, es decir, que en Cádiz hubo 20 años de régimen franquista, que es un régimen muy duro. Ahora te voy a explicar más o menos el motivo. Y durante 20 años de un régimen, de una dictadura muy vinculada a la Iglesia Católica, que hacía profesión de fe y tal, y que se partía la camisa por las calles, pero era legal, ¿no? Eso es lo que a mí me sorprendió, porque todo el mundo cree que la prostitución, bueno, fue prohibida por Franco, que fue autorizada por la República, que la ley de Vago y Maleante la hizo Franco. No, es así. O sea, la ley de Vago y Maleante es de la República, de la Segunda República. Y la Segunda República, en el año 35, fue cuando abolió la prostitución y prohibió la prostitución en Cádiz. Y estuvo hasta el 41 prohibida. Y en el 41 fue autorizada nuevamente hasta el año 56, que se prohibió nuevamente, sobre todo por la presión que hizo las clases más, digamos, pudientes, conservadoras, y sobre todo también la Iglesia, ¿no? Porque hay unas cartas del obispo y una carta de los párrocos que no vea como... Pero mira, Julio, yo no sé si has tenido ocasión de ver la serie La Peste. No lo he visto. Pero bueno, yo te la aconsejo, pero que hay una parte de la acción se desarrolla en una mancebía, y la mancebía era propiedad del Cabildo Catedral. Claro. Entonces sí que... y el Cabildo Catedral de Sevilla, que es donde se desarrolla la acción, se tomaba la precaución de que no se pudiera ejercer la prostitución fuera de esa mancebía, porque era un negocio para ellos. Por eso, que debía ser una cosa frecuente, siempre se decía, cerca de todas las catedrales es donde están las casas de prostitución, se decía siempre antiguamente. Sí, pero yo tengo otra. Eso es una carta que hay entre el alcalde y el gobernador civil, que dice que el obispo, bueno, que le dice que en el barrio del Pópulo, que está la catedral vieja, la catedral nueva, y que hay mucha prostitución. Entonces el alcalde le contesta diciendo que como en todas las ciudades portuarias, pues hay una zona que son casas de prostitución, pues normal, por los embarcados que vienen y esas cosas. Y mira qué casualidad que siempre están alrededor, que siempre están, igual que en otras ciudades, siempre están alrededor de las catedrales. Pero claro, eso tiene una explicación. Los barrios chinos, entre comillas, siempre estaban en las zonas, o están en las, bueno, sí, porque ya no están, ya están repartidos, estaban en las zonas, digamos, de la parte vieja de las ciudades portuarias, y normalmente las catedrales estaban muy cerca también del puerto, con lo cual, si las mancebías, las casas de prostitución estaban en la parte vieja, pues allí estaban también las catedrales, ¿no? Y con esto, Julio, siempre ha sido una cosa, hay mucha hipocresía, no te digo, ahora yo he discutido con muchas amigas mías feministas, porque hasta en el movimiento feminista, fíjate, me refiero a lo de la prohibición o no de lo que estábamos hablando, que durante unos años del franquismo está permitido y otro está prohibido, ¿no? Hasta en el movimiento feminista hay una diferencia muy grande, porque hay gente que piensa que lo mejor es legalizarlo y someterlo a controles sanitarios, fiscal incluso y tal, con lo cual se evita el tráfico de mujeres o el ejercicio por menores, etcétera. Y hay otro grupo del movimiento feminista que están
radicalmente en Opuesto, contra. claro. O sea que en España la situación es como alegal, Sí, pero- está sin que sea legal, pero está consentido, ¿no? Pero es lo que ocurrió cuando se prohibió en el año 56. En el año 56 se cerraron todas. Pero para lo pronto estaban otra vez abiertas las mismas o otras nuevas. Y la autoridad gobernativa y las demás autoridades municipales pues hacían la vista gorda. Sabían que estaban allí, todo el mundo sabía que estaba allí, de cuando en cuando hacían una redada, cuando había metían en la prevención a las fulanas, le ponían una multa de 100 pesetas o 200 pesetas de aquella época, que el comisario de policía siempre decía, bueno, pero es que para pagar esa multa, para que salgan de la cárcel, tienen que dedicarse otra vez y otra vez en la pescadilla y además yo soy de la opinión que eso en la vida se podrá prohibir. Una de las razones, el por qué el régimen franquista puso otra vez en funcionamiento la prostitución, fueron por dos motivos. Uno de ellos, por la por el elevado casos de enfermedades venéreas, que subieron la incidencia fue enorme con la prohibición. Pero en tu libro cuentas en las primeras épocas que eran sometidos a controles sanitarios las prostitutas. 2 veces en semana tenían que pasar por los sifilicopios, que se llamaban, o los gabinetes, digamos, venéreos. Entonces se tenían que hacer los análisis y la supervisión, digamos, médica. Y por lo menos estaba controlado, porque aquellas que se detectaban enfermedades venéreas, sobre todo como la menorragia o la sífilis, esas pasaban al sifilicomio y la tenían allí hasta que se curaran. Lo que con la prohibición ya no existió. Y sobre todo otro tema por el que fue, autorizada la protección es por el elevado número de violaciones que había. Como había gente que por su mentalidad, por sus cosas, querían tener y no encontraban mujeres. De desahogo. Claro, pues lo decían. O sea, que no es los casos de hoy, que ya la mujer está mucho más liberada, pero antiguamente las que hacían eso eran psicalípticas, como se decía antiguamente, o bien. Qué palabra más bonita. Psicalípticas. El otro día salió en el periódico una chirigota de los años 20. Los psicalípticos. Yo lo fijé, escribí Diego de Oliva y parecía por una palabra que me hace a mí mucha gracia. Psicalíptica. Psicalíptica es eso. Ha caído en desuso, ¿no? Sí. Bueno, las psicalípticas son los que después se pudo llamar puede ser, no sé, o sensual o lujurioso. Las calientapollas, que os decía, ¿no? De antiguamente, ¿no? Y no sé, se me ha ido la... Sí, estaba hablando de que cuando se autoriza es porque hay muchas violaciones. Exactamente, violaciones y sobre todo la subida de enfermedades venéreas, que había muchísimas, y sobre todo lo que se llamaba, entre comillas, la miseria. O sea, muchas ladillas, o pediculus pubis, ¿Cómo? Pediculus pubis. Yo me acuerdo una vez en el Mora que el profesor estaba pasando consulta sala, estaba pasando sala con todos los mariachis que se ponían alrededor de la cama del enfermo, ¿no? Entonces era la sala esa grande, y entonces le levantaba y dice, este enfermo lo que padece es una pediculosis, que tiene pediculus pubis. Y salta el tío y dice, ladilla tiene tu puta madre. O sea, lo captó rápidamente, ¿no? Se lo dijo en latín porque a ver si no lo entendía, ¿no? Y el otro lo entendió perfectamente, ¿no? Estamos hablando de esto, pero todavía no hemos dicho, yo también vengo aquí a hablar de mi libro, como decía. Hombre, claro, que está tu libro. Yo me lo he traído porque me lo he leído, ¿eh? No, el título es Crónica oculta del Cádiz de ayer, y el subtítulo es muy... Sí, una frase hecha, pero una muy frase divertida. Para que lo de oculto, bueno, que no crean que es otra cosa, ¿no? Sino que es que la Odina no tiene enmienda, que es una frase ya muy manida y que fue también tema de una sentencia judicial, ¿no? De un ¿Y infiel. dónde estaban esos los sifilicomios? Sifilicomios. O gabinetes. Tengo que pensarlo. Sí, uno de ellos estaba en la calle, una callecita que hay detrás del Hospital Mora, que está pegada al Policlínico,
es San Joaquín, creo que es. Sí, San Nicolás, son San Joaquín, porque San Nicolás es en La Viña. Al final era un departamento que estaba anexo al hospital, pero no estaba en el hospital, estaba fuera, en una... me contó un cochero que le hablaba a una, tú sabes que esto de Cádiz le hablaba a una expresión muy gaditana. La metieron allí en el sifilicomio. Entonces él se ponía por la ventana a hablar con ella, porque no la dejaban salir hasta que no se curaran, ¿no? Y este iba y se ponía en las rejas a hablar con ella. Me dice, fíjate, el cochero este ha muerto ya, me tenía un montón de gracia. Me decía, tú fíjate, estaba yo hablando con la chavala allí, se asoma una monja y cuando me ve, me coge una escupidera llena y, ¡pum!, y me la echó encima para que me quitara de allí, ¿no? Y dice, ya a partir de ahí me tenía que poner en la casa puerta de enfrente a hablar con ella a grito limpio, ¿no? Entonces, me decía que uno estaba... Bueno, estaba ahí uno y el otro estaba en la calle Soledad, que era otro centro neurálgico, digamos. Sí, había una copla de carnaval, como era, en el número 14 de la calle Soledad, dentro de una casa puerta, una escena había al pasar. Pues hay otra copla de carnaval que era de los ¿cómo se llamaban? Los tenorios, ¿era? No, de papel, que del año 49. En aquella época y en los años 50 el agua no subía a los pisos, tenía un poca presión y entonces el ayuntamiento dispuso una serie de grifos por los barrios, entonces iban a coger agua. Allí la gente iban con los cántaros, con la zamajuana aquella, con los cubos a coger agua, ¿no? Y entonces pusieron uno en la calle San Bernardo, muy cerca de allí, de la calle cerca de Capuchino. Y en cerca de Capuchino había una casa de esta que se llamaba una casa de cita, porque había que diferenciar entre los prostíbulos y las casas de cita, o las casas toleradas. Los prostíbulos era que el cliente iba allí y se encontraba a las chicas, a las pupilas, como se llamaban en aquella época, en el salón o en el patio. Entonces él ojeaba y cogía la que quería, ¿no? Sin embargo, en las casas toleradas, las casas de cita, no había allí ninguna prostituta, sino iban acompañada con uno que siempre iba ella delante y el nota detrás, ¿eh? Y cuando entraban hacia así, miraban por un lado y para otro, ¡pum!, y se metían en la casa puerta. Bueno, pues en la calle cerca de Capuchino, en el número 32, había una casa de estas. Y entonces esta chirigota cantaba lo siguiente, dice, yo tengo también la grabación, pero la música no dice, pero decía la letra: no es conveniente que una mocita vaya sola a la fuente. Una niña fue por agua y veréis lo que pasó, que el novio la acompañaba y en el grifo se perdió. La madre, loca de pena, la buscaba con dolor, por fin encontró la cubeta en la casapuerta del 32. Decían todo sin decir nada, porque claro, para eso había que saber, pero era el 32 de la calle cerca de Capuchino era famoso, como el 34 de la calle San Juan, como el 1 de la calle La Plata, como varios, en Soledad había varios, y sobre todo había uno que era la Bajada de Escribano, que esa callecita chiquitita que hay en el Mesón, que creo que solamente hay un número, o había un edificio, entonces... Sí, además que se puede tocarla con... Exactamente, la calle, bueno, pues tenía... Casa de prostituta había en el bajo, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Había 5 casas en el mismo... Que eran distintas. Que no eran distintas. Una de ellas, el del bajo y el del cuarto, creo que era la misma dueña, la misma propietaria, ¿no? La madame. Después también en el libro lo que hago es una descripción de los personajes, digamos, de una casa de prostitución. Desde la madame hasta la palanganera, ¿no?, que era la que llevaba la palangana, con el perborato potásico que hay, con las toallas, y esperando que le dieran la propina, ¿no? De eso tuvo la Cirila. ¿Tú te acuerdas de la Cirila, no? No. La Cirila sí era una maquita que era muy bajita, que iba por la calle con un bolso. ¿No llegaste a conocerla? Vamos a hacer un pequeño receso, sí, y ahora seguimos y me cuentas lo de la Cirila. Vale.
estabas hablando de la Cirila. Sí, la Cirila era Luis, se llamaba, con mucha gracia, muy respetuoso, muy bien educado, pero una temporada estuvo, digamos, empleada en una casa de esta, que era... la dueña era Rosita Pajares, que no era su nombre, tenía otro nombre, la cosa que el seudónimo suyo era Rosita Pajares, y así quedó para la posteridad, ¿no? Vivía allí, el que hacía los mandados, contaba chistes, entretenía al público mientras esperaba a los clientes o a las niñas cuando estaban allí esperando, y vivía allí en la misma casa, pero en la azotea. Era una casa que estaba frente a la Escuela Perito, en la calle Chile, esquina a Solano. Tenía el piso bajo, el primer piso, y la azotea. La azotea tenía un lavadero, y el lavadero donde vivía, donde pernoctaba este hombre, ¿no? No te puedo decir que aquello se llovía, porque el tejaillo estaría de gotera, una cosa mala, y cuando llovía aquello, pues caía agua por todos lados. Y un día que estaba malo, mandaron a llamar al médico. El médico era Enrique Pérez Figier, el padre de Enrique, y todo lo arreglaba le llamaban el médico de los papelillos, que entonces antiguamente se recetaban los papelillos aquellos, como el azafrán, que venían así, que los preparaban en la farmacia. Bueno, pues entonces cuando llega allí se encuentra este hombre, y está la habitación toda llena de caseros, la lata, un cubo, todo lleno, cayendo agua por todos lados, porque estaba lloviendo muchísimo. Entonces, bueno, lo ocultó. Bueno, mira, Luis, que te voy a mandar unos papelillos que te va a tomar uno después de cada comida. Y después te va a tomar una gotita que te voy a mandar. Y dice, no, gotita no, Enrique, cacharrito para la gotera. Y quizás el sitio más emblemático, que tú hablas mucho de él en tu libro, ¿no? Es el Pai Pai. Yo es que te voy a contar anécdotas que yo he tenido, tú sabes, trabajando y haciendo los documentales que nosotros hacíamos en muchos sitios del mundo. Cuando tú decías que eras de Cádiz, aquellos que habían visitado Cádiz porque habían venido o a reparar astilleros o venían sus barcos, hacían escala en Cádiz, el Pai Pai debía ser tremendo, porque todo el mundo preguntaba por el Pai Pai. Ya tú decías, soy de Cádiz, yo estuve en Cádiz, no sé qué fecha, sigue existiendo el Pai Pai, todo el mundo. O sea, debía ser para todos los que venían, para los embarcados, para todos los que... Un referente. Iban directamente al Pai Pai, que tú citas también en tu libro, la película que... Exactamente, besos para todos, ¿eh? Bueno, mira, el día que presenté el libro en el Pai Pai, porque además era el sitio idóneo para presentarlo, Paloma, la propietaria, me dice, fíjate que nosotros contratamos a un cantante, a un cantautor, y vino y me contó, cuando llegó, lo siguiente, que dice que a la madre, eran gallegos, no sé si eran de Vigo, yo qué sé, dice, que me ha salido un contrato para actuar en Cádiz. Sí, ¿en qué teatro? Dice, no, al Pai Pai. Uy, el Pai. ¿Cómo te vas tú a meter allí en el Pai Pai? Claro, dice, es que el concepto que tenían del Pai Pai, por los oídos de los marineros que venían y eso, era eso, que aquello era que todo el mundo se asustaba, pero aquello lo que fue era una sala de fiestas, nada más. Que las que estaban allí después se iban a la calle, bueno, eso es otra cosa, pero allí normalmente no había prostitución, ¿no? Sino lo que había era espectáculo, y la orquesta que estaba allí, que estaba compuesta, la mayoría de ellos eran militares, porque eran los militares de la banda de música militar, ¿no? Que hacían su doble trabajo del pluriempleo, como todos los funcionarios de aquella época, que todo el mundo tenía su segundo trabajo o su chapuza, ¿no? En Buenos Aires, haciendo nosotros un documental sobre los barcos de la emigración y tal, ¿no? Nos encontramos a una gente, estuvimos con una gente de Cádiz, un matrimonio, y él había tocado el saxo en el Pai Pai. Y luego emigró en los años 50, los barcos estos de Ibarra, que el Cabo San Roque, el Transatlántica también, el Covadonga, el Guadalupe, pues todos esos que iban para Argentina y tal, y el hombre había tocado el instrumento en el Pai Pai, ¿no? Yo creo que fue un acierto de Paloma de haber conservado, además me lo dijo ella, ¿no? Es que queríamos conservar el nombre del Pai Pai, porque era un nombre
emblemático, ¿no? Porque además era conocido. La gente todavía tienen... ¿Y la película, tú crees, Julio, que refleja un poco lo que debió ser la vida aquella del Pai Pai? Bueno, sí, más o menos sí, porque aunque allí no se rodó, me dijo, además que se rodó la entrada, entraban y salían. Luego tenían un plató o algo. Claro, porque copiado al que había en el Pai Pai, lo que pasa es que estaban en obras. Cuando se rodó la película estaban ellos haciendo las obras de reforma del Pai Pai. Entonces sale la puerta, entrando y saliendo la gente, pero digamos, el plató, que yo creía que era, porque más o menos representaba lo mismo que había, pero no se hizo, se haría en un plató, porque eso era esta de las películas, y claro. te lleva una sorpresa horrorosa, aparece por una calle y como está aquí, en otro plano, si realmente el que conoce, digamos, la ciudad, sabe que de esa calle a esta calle no puede torcer la esquina, ¿no? Y sin embargo, pues fue así, pero yo creo que refleja un poco la vida de aquella época, de estudiantes, la película a mí me gustó. Más o menos como la película debe ser como los años 50, ¿no? Sí. Un grupo de estudiantes de medicina. Exactamente. Que van al Pai Pai y las chicas del Pai Pai vivían en un chalet en la laguna. No. El chalet de la laguna lo alquilan los estudiantes. Ah, vale. Los estudiantes son los que alquilan. Entonces se la llevan porque además quedó una que tiene allí un chuleta, porque además está muy bien trabajado, ¿no? Que tiene el chuleta allí, entonces se la llevan a vivir allí. Son 3 estudiantes y dos chicas del ballet, porque eran chicas del ballet. Y después surge el amor entre uno que tenía novia y era muy religioso y entonces no quería nada además no le gustó al principio que fueran estas chicas a vivir allí, pues estaba con la otra y al final pues se enamoran, una de ellas se enamora de él y él de ella, ¿no? Con todo su trauma, digamos, interno de aquella época, digamos, tan restrictiva que había. Refleja mucho la época de los años 50. ¿Y tú sabes desde cuándo estaba abierto el Pai Pai? Porque desde el 40 y tanto. ¿Del 40 y tanto? Sí. Es que yo creo que, no sé si has leído la novela esta de las 3 muertes de Fermín Salvochea, de José Antonio, se llama Jesús Cañadas. Bueno, que es una historia de fantasía. De Fermín Salvochea era cazador de vampiros y entonces hay una especie de Cádiz subterráneo y una de las puertas de entrada al Cádiz subterráneo era entrar por el Pai Pai. Entonces no sé si es que ya existía de siempre existió en el local del Pai Pai existió una tienda de vino, un bache que además en el libro de los baches lo refiero, y después fue un café. Y después fue el Pai Pai. Después el Pai Pai, como sala de fiesta, fue el Gato Negro, creo que fue, o los Gatos Negros, que era una discoteca, pero algo que duró nada. Y ya se quedó cerrado hasta que lo abrieron como café teatro, ¿no? Y en esa... como subterráneo, lo que había era en la casa del almirante, si te pones frente a la casa del almirante, a la izquierda hay una puerta, que hay un local que lo tuvieron Agadén. Sí, los ecologistas. Bueno, pues cuando Agadén lo cogió y lo rearregló, encontraron unos subterráneos y aquello anteriormente fue una casa de prostitución. Antes de Agadén fue casa de prostitución. Claro, porque en el Pópulo, sobre todo en la calle Mesón, había muchas casas de niñas o bares de niñas, ¿no? Sí, vale, pero eso fue ya en los años finales de los 60 y 70. Sí, fue en los bares yo he conocido eso como a finales de los 70, sí, a partir del plan Urban. Sí, pero los bares del Mesón siempre estaban frecuentados, sobre todo el bar Los Marinos, y otros que estaban en la calle San Antonio Abad, estaban allí, pues yo me acuerdo de haber pasado por allí, y están las fulanas allí en la puerta para todo el mundo que pasaba, y después cuando venían los americanos, la sexta flota, bueno, estos arramplaban con todo y te creían que todas las casas del Pópulo eran todas prostíbulos. Sí, tú cuentas algunas anécdotas en el libro. Y se colaban hasta el de conflictos. De conflictos con los vecinos y con estas cosas. Y la policía que tiene que tirar las botellas, porque dice que le cobraban mucho, entonces tirar las botellas a la pared, ¿no? Cosas, y siempre la pared a la policía por allí, la Armada dando sus vueltas, ¿no? Pero que
que aquello el barrio cambió totalmente. En los años 80, a partir del plan Urban. Sí, y ya, a partir de ahí es cuando ya se arregló un poquito, y sobre todo también se arregló cuando ya se acabó la prostitución, entre comillas, la prostitución, digamos, del antiguo régimen, digamos, como se concebía antiguo. Hoy ya la prostitución ya se concibe de otra forma distinta, ya no tienen que salir, por lo menos en Cádiz, como en otras ciudades, que ya son los teléfonos de contacto, los periódicos. También quizá, Julio, porque ha cambiado también mucho el tráfico marítimo. Parece una tontería, ¿no? Pero claro, antes llegaba un barco y estaba cargando y descargando una semana, y venían marineros que estaban en la mar un mes, y llegaban aquí, pues venían locos, ¿no? Entonces estaban desatados. Ahora llegan los portacontenedores y están 2 horas o 3. Y además tienen pocos tripulantes. Claro, tienen 10 tripulantes, que es un oficial polaco y 9 filipinos. Y están 2 o 3 horas y se van, ¿no? Entonces, claro, aquello que era la clientela, no quiere decir que los de Cádiz no fueran, pero que era la clientela que mantenía tantas casas. Pero que hoy en cualquier ciudad tampoco están las casas esas, están ubicadas de otras. Yo creo que la filosofía ha cambiado totalmente. Son casas particulares. El momento que la casa particular, los vecinos se dan cuenta de que hay un piso que está por la entrada y la salida de gente, y esto rápidamente se van a otro piso, y sobre todo los contactos ya se hacen por WhatsApp, por teléfonos móviles, o también por los anuncios especiales estos de... pero ya aquellas casas que había, con los salones, el piano y estas cosas, yo creo que eso ha desaparecido, por lo menos yo creo que en Cádiz no existe. Otra calle que era una calle fundamental para esto era Plocia, ¿no? Porque era además la calle más cerca del muelle. Pero fue la de los bares de Artenné, lo de las luces. Estaba el Submarino. El Submarino, que antes era una tienda, un bache de borrachos prácticamente, pero eso fue sobre los años 70, que estaba hasta lo que fue la calle Lázaro Dou, lo que fue ¿cómo se llamaba? La Bella Sirena. La Bella Sirena, eso fue también sí, me acuerdo, cuando yo me casé, que una noche, en mi casa había muchos pisos alquilados, y una noche un niño llorando por el patio, y yo vivía en el cuarto y estaba en el primero, y yo lo veía, la figura del chiquillo por la luz en la pared de enfrente, ¿no? Y casi prácticamente con el cuerpo subido en la ventana, ¿no? Y llorando, y mamá, todo despertado, la mitad de los vecinos. Fui a casa del portero, digo, mira, que yo tenía las niñas chiquitas, no me daban dormir tampoco. Y resulta que la madre era una camarera de estas, y que vivía con otra que también era camarera, y la vendía el chiquillo solo. Y ahí tú me ves a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, con el portero y el presidente de la comunidad, de ir porque me dice el portero, está trabajando en la Flor Marina, no, en el otro, como has dicho, la Bella Sirena. Y a buscar a esta señora, pues para decirle que pues de quién era la policía. Digo, la policía le van a buscar un lío, y entonces le avisamos de que su chiquillo estaba allí y que le estaba llamando, y que a ver si se iba a caer al patio, ¿no? Y mira, a los 3 o 4 días ya no estaba allí, ya se habían largado. Y además de las calles que hemos hablado, yo en la calle Hércules también hablas. En la calle Hércules, sí, en la calle Hércules. Mira, había dos, de prostitución había 2 polos en Cádiz. Uno de ellos en el Pópulo, que era el Pópulo, la calle Posadilla, la calle Mesón, la calle Pomponio Mela, Posadilla, como te he dicho antes, Fabio Rufino, la calle de San Juan, la calle Flamenco, la calle Marqués del Tesoro, una casa que había allí también. Esos eran varios. Después había otro polo muy gordo que era en el Mentidero, junto con la calle Soledad, la San Telmo, Santa Rosalía, porque las 3 casas de Santa Rosalía eran las 3 de prostíbulo, que era la verde, la del piano y la de los espejos. La calle, como dije, San Telmo, la calle Hércules, la calle Navas, toda donde había
Después estaba Celestino Muti, ya un poquito más metido en la viña, la calle Chile, la calle Ustari, también había otro, al final Enrique Las Marinas, eran los polos gordos de protección, más algunas ya más repartidas, pero quitando esos sitios ya por lo menos conocidas, ¿no? Y estábamos hablando antes un poco de ese momento, ese cambio que el año 56 es... 56 es cuando... ese cambio, ¿cómo se vive en Cádiz ese cambio? Porque hemos pasado así un poco por encima, que era, sí, estaba permitido... A no permitirse. Control médico y registrado todo, que tú citas aquí, sí, documentos y tal, y de momento que se prohíbe. Sí, pues bueno, dieron un plazo para cumplimiento de la orden, dieron el plazo que podían cerrarla, digamos, voluntariamente las madam, ¿no? Y a partir de una fecha, ya, si no estaban cerradas, las cerraba por orden gubernativa, ¿no? Entonces, muchas de ellas, a las prostitutas, pues la mandaban con un billete pagado a su pueblo, porque si no eran de aquí. Y si no, pues se iban ellas por su cuenta, ¿no? Y a partir de esa fecha ya tenían orden la policía de levantar actas en el momento que conocieran alguna casa que no hubiera cerrado o aquellas casas nuevas. Pero aquello se diluyó de tal forma que aparecieron nuevamente y hacían la vista gorda, porque de la documentación que hay de la correspondencia del jefe provincial de policía con el gobernador, cuando el gobernador le mandaba un oficio al jefe provincial diciendo que pensaba que había tenido quejas del obispado, del párroco de tal, o de los vecinos, sobre todo los vecinos, había muchas quejas de los vecinos. De verdad es que te hartas reír con algunas cartas de las cosas que denunciaban, ¿no? Y entonces el gobernador le mandaba un... Sí, algunos reproduce esto aquí, sí, ¿no? le mandaba un oficio a la policía para que informara, ¿no? Pero la información siempre era quitando de hierro la cosa. Bueno, las denuncias que usted ha recibido, que vuestra excelencia ha recibido, no se ajustan a la realidad, porque realmente allí no hay ninguna casa de prostitución. Las denuncias que hacen sobre que la policía admite dádivas para hacer la vista gorda, eso es totalmente incierto. Solamente a lo mejor algún joven guardia, pero que pide algunos favores a las prostitutas, como una botella de whisky o un paquete de tabaco o algunos favores sexuales, pero normalmente no, porque la policía no puede estar comprada, porque todos los días cambian, y entonces tenían que estar, todo el cuerpo tenían que estar, digamos, inmersos en este, pero la verdad es que había sus más y sus menos, y que hacían la vista gorda. De cuando en cuando había alguna redada, y como en el caso de la Nati, que parece ser que al negarse a cotizar, a dar su mordida, pues llegaron una vez y le cerraron le precintaron todas las habitaciones, que tenían 11 habitaciones, ¿eh? 11 habitaciones, a pleno rendimiento, fíjate el dinero. Ahora voy a decir yo una cosa que no dices tú en el libro, pero bueno, voy a decir yo, que hay que ver para lo que dan los socios del casino, ¿eh? Bueno, que no eran... aquello se utilizaba... Es una broma, ya sé. Pero aquello se utilizaba también para otros que no eran socios, ¿no? Pero vamos, que aquello fue una anécdota, ¿no? Pero vamos, que normalmente era lo típico de ir por la calle, que eso yo me acuerdo de chico, además cantaban tela, que iba ella delante, además por el movimiento que llevaba, por el taconeo, ya por el taconeo decía la gente que iban diciendo cosas, ¿no? Con los tacones dice que hablaban. Y el tío detrás, porque se veía, entonces llegaba a la esquina, miraban, ¡pum!, y se metían para adentro, ¿no? Luego tú al final aquí en tu libro cuentas un montón de anécdotas sí, relativas... todo verídico, ¿eh? Claro, relativas a los cuernos, ¿no? Claro, los cuernos, por ejemplo, que yo me acuerdo un policía de Cádiz que decía, en todo suceso, o hay cuernos o hay mariconeo. O hay cuernos o hay mariconeo. Pues, esa es la base de todo suceso. Mira, si coges esto de orden público, los atestados que hay, todo, está ahí. Pero hay un caso graciosísimo, que lo cuento ahí también,
de una denuncia que hace... Es que hay muchos que son las mismas pensiones las que denuncian que hay una pareja sospechosa, que se han escrito como marido y mujer y no son marido y mujer. Una cantidad de... Claro, tú lo cuentas ahora y la gente joven no se lo creen. Y había uno que había tenido también, lo habían cerrado ya tenía una pensión y le habían cerrado, más que una pensión, un estado de hospedaje. Y fíjate que la policía llega, eso fue un chivatazo, que estaban pendientes, y llega a la habitación, entran en la pensión, va a la habitación está cerrada, llaman, no abren la puerta, y cuando abren hay 2 personas dentro, del mismo sexo, ¿no? Un varón de 30 y tantos años y un varón de 17. Y entonces la resolución que hace la policía, el inspector de policía que llega, tardaron en abrir. Estaban cohabitando porque una de la habitación de 2 camas, una de ellas estaba deshecha, la otra no. Y por el tiempo que han tardado quiere decir que no estaban vestidos, por lo cual estaban en relaciones, digamos, homosexuales. O sea, una conclusión que hacía el tío, una observación magnífica, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso hay mucha... Pero, sin embargo, después, cuando hablan de los mariquitas que lo metían en la cárcel y todo, la ley de Paco Maleante, cuando era de la República, pero Franco le metió lo de los mariquitas y lo de los terroristas. Fueron dos tipos, digamos, que metió en la ley ya anterior. Sin embargo, no iban a la cárcel como tal, eran unos centros, un centro de templanza, que eran parecido a la cárcel, pero no eran penales, pero estaban allí como para temperarse bien, ¿no? Pero yo no he visto tanto, por lo menos en Cádiz, gente que se hayan ido, sino que lo cogían. Por ejemplo, aquí vinieron 5 metidos en un taxi de Libertad, que eran de la línea, vestidos de mujer. Y se pasaron por la calle Columela y todo. Claro, eso duró nada, porque en el momento ya la gente empezaron a meterse con él y a increparle, y toda la policía ya pues, lo cogió, lo detuvo, ¿no? Lo detuvo a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaban de viaje otra vez en el mismo coche para la línea, lo echaron para allá. Sin embargo, no lo detuvieron, digamos, y lo metieron en la cárcel, como decía. O sea, hay cosas que cuando uno empieza... Hay otro muy famoso en Cádiz que decía que lo tuvo en la cárcel porque era mariquita. Y ahí están los papeles. No, lo metieron en la cárcel porque era un ratero. Y robaba en la playa, y robaba en los chalés de Puerta Tierra y eso, y lo metieron. ¿Que era mariquita? Pues sí, pero que no diga. Era como aquel político, ¿no? Que en Huelva, dando un meeting, que estaba diciendo que Franco le había metido en la cárcel, porque esto pasó un montón de tiempo en la cárcel por Franco, porque era... Y salió uno y dice, no, tuviste en la cárcel, pero di, ¿por qué tuviste en la cárcel? Porque era un ratero, ¿no? Pues esto muchas veces aprovechaban que el PSOE que pasó por Valladolid para decir que esto, pero hay muchos casos que no son reales, ¿no? Que son ficticios, que no digo que estuvieran bien o estuvieran mal, pero que a mí me gusta, si es esto, que sea esto, y si es lo otro, que sea lo otro, pero no mezclar una cosa y aprovecharse de la coyuntura para decir cosas que realmente no. Y por eso te lleva, cuando tú te metes en los archivos y empiezas a rebuscar cosas, te da mucha sorpresa, porque tú tienes creído una cosa que realmente cuando la ves dices, pues no era como me lo contaban a mí, ¿no? O viceversa, que también lo hay, ¿no? Bueno, Julio, pues muchas gracias por este ratito de conversación. Repetimos, libro Crónica Oculta del Cádiz de ayer, La jodienda no tiene enmienda, de Julio Molina. Es un libro muy ameno, muy divertido, yo se lo recomiendo a todos ustedes. Puede ser el 4º o el 5º de Julio, que trata sobre aquellas décadas del pasado cercano de Cádiz y nos ayudan a conocer cómo se vivía en la ciudad, las costumbres y las cosas que ocurrieron en la ciudad en la época de nuestros padres, sobre todo, ¿no? Así que muy recomendable el libro, lo único que puedo decir. Pues nada, muchísimas gracias por acordarte de mucha suerte. Muchas gracias.